buen día, gente linda. Estamos arrancando el programa del día de hoy con mucho frío, 4 grados la temperatura y se siente fresquito. Estamos bien abrigados con el aire acá, pero se siente. Y bueno, para morigerar el frío, para que pare el frío, estamos en comunicación con Sani Méndez vía Skype desde Aguascalientes, México. Ahí sí que está lindo, ¿no? Buen Así día. es, Rubén, muy buen día. Aquí ya temporada de lluvias, anoche estuvo lloviendo, incluso cayó una tormenta aquí en la ciudad bastante fuerte que pues lamentablemente alcanza a provocar algunas inundaciones leves, pero pues sí, el tráfico, ya sabes, sí, algunas personas que las toman descuidadas en la calle, ¿no? Pero ya, lluvia fuerte, amanece fresquito hoy, también hace un poco Ah, de lindo. fresco, pero eso es rico para el verano, ¿no? Porque ya vamos encaminados a mediodía, el calor ya de 32, 35 grados, pero pues agradable. Bien, antes que entrar a nuestro tema, contame cómo andan, andamos todos pendientes de este tema de la pandemia que nos tiene con bastante incertidumbre. Acá en Capital y el conurbano han vuelto a fase uno, estaban en fase 3 y volvieron a fase uno porque, bueno, hay una progresión de contagios bastante importante. Y bueno, teníamos noticia de México que también está bastante comprometido. ¿Qué se dice? Pues bueno, aquí a pesar de que pues sí ha ido de subida los casos, está muy controlada la pandemia, la verdad. Las autoridades de salud señalan que sigue una tendencia realmente baja. Ayer ya hablaban, por ejemplo, de un descenso del 21% de los casos lamentables de fallecimientos, Ah, bien. sobre todo en las ciudades que han tenido más intensamente el ataque de esta pandemia, que ha sido Ciudad de México y las regiones cercanas con las que hay mucho intercambio comercial y de movimiento de personas, ¿no? También ya se habla en casi todo el país ya de una tendencia a la disminución en los contagios, pero se nos advierte que esto va a ser largo. Ayer nos hablaban de que sí se está detectando que como nada más entre el 21 o 25% de personas están cayendo en estado grave por el tema sobre todo de comorbilidades, sin dejar de lado algunas que sin al parecer tener algo que las complique, pues se han agravado lamentablemente. Esto va a quedar como las gripes normales que nos afectan, donde hay personas que les toman con alguna situación que hace que se agraven, nos están indicando continuar con los cuidados, salir a la calle con cubrebocas, más si vamos a entrar a lugares donde hay muchas personas, también indicando que se utilicen cubrebocas dentro de los negocios, etcétera. También, lamentablemente, hay mucha gente que ya como que ya está tomando la cosa muy a la ligera. Yo pienso que para esas personas que ya están dejando de lado los cuidados, eh, están causando también que esto se prolongue por más tiempo, ¿no? Como que no queda claro que somos nosotros los que movemos el virus, lo que lo Claro. pasamos de unos a otros, y mientras el virus tenga donde reproducirse, pues lo va a seguir haciendo, pero bueno. Lo que pasa eh, es que una sola persona que no siga los protocolos hace, los contagios son tremendos, entonces uno solo puede hacer mucho daño.
Y teniendo en cuenta que aparentemente en Corea del Sur apareció una nueva cepa mucho más Contagiosa. contagiosa, y bueno, en Israel han vuelto de vuelta para atrás también, porque se han multiplicado los contagios. La Organización Mundial de la Salud está diciendo que esto todavía no llegó a su punto máximo, ¿no? Entonces hay que ser responsable, pero vos fijate lo que sucede y lo que está sucediendo. Uno lo ve, bueno, nosotros somos un país muy grande con una extensión de territorio muy grande, pero un pequeño grupo, o sea, o un pequeño grupo, los grandes conglomerados urbanos ahora están cerrados, pero estamos preocupados porque decían, si explota la situación en Capital y Gran Buenos Aires, el conurbano, va a trascender a distintas provincias, que son la que la gente de Capital va saliendo y va llegando a este lado, al otro lado, al otro lado, y van contagiando. Entonces lo que uno ve, hasta que no haya una vacuna o hasta que no haya un método bien efectivo, probado, de tratar el virus, acá lo están tratando con bastante éxito con plasma, ¿no? Con plasma de gente infectada, aparentemente están haciendo un tratamiento que ha funcionado en muchos casos, pero no tiene todavía el ensayo clínico. Yo veía ayer al presidente de Brasil promocionando la hidrocloroxina, ¿no? Es un crimen, porque son medicamentos que no están probados, o sea, y que ya hay advertencia de muchísimas contraindicaciones que tienen, ¿no? Entonces, un presidente promocionando un remedio que no está aprobado, es un delito eso, ¿no? Y vos decís, eh, sale al mundo tomando, en las noticias de todo el mundo, está en primera plana tomando hidrocloroxina, teóricamente contagiado, teóricamente te digo, porque yo ya hasta tengo duda que realmente esté contagiado, ¿no? Entonces te sale con la pastillita que vos no sabés lo que es, pero el tipo te dice que es hidrocloroxina. Y hay un montón de casos, incluso en Brasil, de gente que ha muerto por tomar hidrocloroxina. Entonces me decís, hay que tener un poquitito más de cuidado, pero este es el mundo donde estamos, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, ya se había comprobado que la hidroxicloroquina había causado problemas en Europa, en Francia, personas que la tomaron en Estados Unidos. Y también tenemos el caso del ClO2, es el dióxido de cloro. Sigue viralizada la información, ¿no? Eh, siguen los videos donde lo están recomendando para la cura. Ahora, Yo los creo ensayos que de laboratorio de estos medicamentos fueron negativos. este, este, este es un compuesto químico, no es un medicamento, que es de la familia del cloro que usamos para la limpieza en la casa. La Claro. única diferencia que tiene es que acá hablamos de un hipoclorito que tiene por ahí un oxígeno más, eh, pero el asunto es que si no tiene una aprobación médica y si no hay un médico clínico titulado, certificado, que te esté recetando y dando seguimiento a esa receta con cualquier remedio para cualquier enfermedad, no es conveniente automedicarse. Sí hay notas por ahí de que sí ha tenido alguna efectividad en algunas otras situaciones, pero son ensayos de voluntarios con seguimientos no médicos y con no una certificación de personas autorizadas para eso. Por lo menos si tu médico no te lo recomienda,
no lo uses. ¿Por qué? Porque si nosotros nos automedicamos y vamos al médico con alguna reacción secundaria o algún síntoma secundario a ese medicamento, puede ser tarde, puede ya no haber una solución. Ese es el problema de la automedicación. Además, que hay hasta medicamentos que enmascaran la enfermedad que se tiene. No podemos automedicarnos tan alegremente. Quizá sí tenemos una gripe normal y tomamos los medicamentos tradicionales para pues seguir circulando, para seguir trabajando, etcétera. Pues quizás sabemos que no nos van a afectar, pero Rubén, esa costumbre de automedicarse y paliarse los síntomas de una simple gripa para poder seguir asistiendo al trabajo o ir a una fiesta o salir a la calle es lo que ha llevado a que se produzca esta pandemia, a que en la mayoría de los países fuera de Japón y de Corea, que son un poco más cuidadosos y preventivos desde hace años con estos temas de las gripes, del evitar contagios entre las personas, saliendo a la calle con cubrebocas, pero ya cuando hay una autorización médica para hacerlo, pues no es conveniente. Es decir, yo creo que el cambio de conducta que nos parece impuesto ahora debería haber sido una costumbre que debió quedarse incluso desde la pandemia de los años 20, con la gripe que se produjo en Europa y que se diseminó durante y después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, no automedicarse porque enmascaramos síntomas de otras enfermedades. Y 2, prevención. Si yo tengo problemas de un resfriado, una gripe, lo correcto es ir a mi unidad de salud. Si soy trabajador y tengo una asistencia médica que me va a dar un aval para que yo deje de ir a trabajar unos 2 o 3 días con tal de que me recupere y no se agrave mi salud por la enfermedad. Y luego yo no contagiar, creo que la salud en el planeta entre los humanos sería magnífica. Necesitamos cambiar de actitud. Cambiar las costumbres, creo Y que es no fundamental. automedicarse. No Y no automedicarse. automedicarse. Porque, bueno, hay remedios que a veces tienen paralela con otro tipo de cosas, con determinados alimentos, con determinados líquidos, y porque si no producen reacciones adversas, y bueno, eso pasa con estos compuestos, ¿no? Que terminan a veces siendo peor el remedio que la enfermedad. Sari, te voy a cambiar un cacho el ángulo de la conversación. Estuve la semana pasada en un video con Heriberto Silva, desde también compatriota, y bueno, me mostró en este video, y bueno, estuvimos charlando de un montón de maravillas que encuentran en un lago ahí en México y en los alrededores, y una colección de piezas de jade, piezas de piedra y piezas de cerámica impresionante, ¿no? Y te me congelaste, ¿estás ahí? Aquí estoy. Hola, hola. Bueno, es como que se está cortando, ¿no? Okay. Se había congelado la imagen. Yo no sé si me estás escuchando. ¿Te escucho? Bueno, me decía este señor el poco interés de la arqueología oficial, ¿no? Con respecto a los hallazgos que hay
en la zona. Incluso ahí en el Museo Hull Road hay una cantidad de artefactos y esculturas, pero impresionantes, ¿no? Que aparentemente no están estudiadas, ¿no? O están como negadas por la ciencia. Yo veía unas losas no sé si será jade, el hombre este decía que era jade, ¿no? Una piedra verde oscura, tallada, ¿no? Una piedra que se ve que tenía una dureza muy importante, con imágenes de ovnis, con imágenes de estos seres de ojos grandes y alargados, con cráneos alargados, incluso así como había como un Kama Sutra donde había seres humanos y estos seres, ¿no? Todo representado en piedra, ¿no? Después unas esculturas de unos ingenios, ¿no? Que yo le pongo ingenio porque uno no lo sabe cómo interpretar, pero daba la sensación de que era una máquina con algunas toberas. Y yo digo, cuánta riqueza cultural que hay y cuánto para investigar, ¿no? Sí, en efecto. Y sí, en ese museo ha hecho una recopilación de piezas muy interesantes que parten de hallazgos arqueológicos, a veces de personas que se dedican a explorar lugares donde se detectan, por ejemplo, algún vestigio de construcciones antiguas y tal, y han ido encontrando estas piezas. Y efectivamente es muy, muy interesante este museo, ¿no? Acá se le ha hecho cierta difusión. Nuestro amigo Fernando Correa, sobre todo, ha sacado varios reportajes de este museo en televisión abierta. Y sí, son piezas interesantísimas. Y no son las únicas, Rubén. Ahí en casi toda la República hay un rinconcito donde hubo un asentamiento cultural prehispánico, incluso desde antes de la llegada de la fundación de la Gran Tenochtitlan, de los aztecas, sino muchísimos años más atrás. Podemos irnos hasta casi 12,000 años de antigüedad, donde había ciertos asentamientos ya increíbles donde encuentras ese tipo de piezas. Yo ya te hablaba de una colección de unas piedras que así se les han llamado, piedras de un pueblo que queda aquí cerca, pertenece a Jalisco, pero está más cerca de mi estado, que es Aguascalientes, que se llama Ojuelos. Y estas famosas piedras de Ojuelos tienen características muy interesantes porque, primero, presentan las que son auténticas, porque hay también ya reproducidas por artesanía, puesto que pues llaman la atención, ¿no? Las personas no se van a deshacer tan fácilmente de las auténticas, a menos de que haya un interés económico fuerte por ahí. Las personas de acá de México tienen mucho aprecio por sus raíces, entonces difícilmente se deshacen de piezas, ¿no? Eso lo dejamos para personas que se dedican lamentablemente a ese comercio de También mercado negro. yo hacía referencia a que hay en Europa y en Estados Unidos hay algunas piezas importantes Sí. exportadas, no sé si legal o No, pues ilegal. entra a eBay y busca piezas prehispánicas de México y vas a encontrarte un enorme catálogo. Y sí, hay piezas que se verían auténticas, pero también hay piezas duplicadas, como de todas partes del mundo. Sabemos que incluso en misma Europa hay por ahí un personaje
que es experto en cerámica del Perú y que las replica bastante bien. Y bueno, no, ahí lo vamos a dejar, ¿no? Porque pues, pero el asunto es que afecta eso al patrimonio cultural de los países, obviamente. Y lo que te digo, ¿por qué las personas se van a dedicar a esto? Pues primero, o por desconocimiento del valor histórico, o por la necesidad económica, ¿no? O a veces también por la ambición y el lucro, no lo vamos a dejar de lado. Sí, pero Estas piedras. hay mucho de necesidad por lo que uno viene viendo. Hay un pequeño grupo que lo hace solamente por lucro. Pero hay Sí, gente que son los guaqueros que en general lo hacen sí, porque no tienen medio de vida y terminan destruyendo sí. la prehistoria, ¿no? Es Ajá. tremendo el conocimiento que se pierde de esto, pero también yo quiero ser justo y hay una responsabilidad intrínseca del mundo arqueológico y del mundo paleontológico, ¿no? O sea, Ajá. la negación por parte de una corriente bastante importante de arqueólogos y de paleontólogos que niegan cualquier cosa que no puedan eh, poner dentro de su esquema, contribuye también a esto, porque no se le da crédito a un montón de material. La gente llama a veces arqueólogo porque quiere saber, porque quiere profundizar, y niegan, dicen, no, no, esto no, no son reproducciones, o esto es lo otro, y resulta que es cosas que han encontrado en el sitio, ¿viste? Entonces, Sí. también te hablan del contexto, ¿no? Están fuera de contexto. ¿Y por qué no van ustedes a verlas en contexto? Ellos no van a verlas en contexto. Pero después cuando las sacan te dicen que están fuera de contexto. Ah, Eso pasa prácticamente en toda América. sí, 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 acá sí, aquí yo te digo, yo formo parte del grupo de las personas que han estudiado estas piedras de hojuelos y también que encabeza el doctor Pablo, siempre se me va su apellido, Pablo García. Él reside en Acapulco, pero él tiene muchos años dándole seguimiento a este tema. Estas piedras de hojuelos se fueron encontradas cuando se construyó una carretera cerca del lugar. Y en las excavaciones aparecen estas piezas. Entonces, al empezar a investigar, pues resulta que había gente del lugar que ya las tenía. Y quien las encontró primero, las encontró buscando por ahí en un cerro, minerales. Encuentra una especie de agujero. Le pareció, pues, curioso, ¿no? Que estuviera así como con piedras empalmadas, todo. Él empiezan a excavar y encuentran esas piezas y se dan cuenta que había, pues, restos de construcciones arqueológicas por ahí. Y estas piezas eh, tienen claro la iconografía grabada y el simbolismo de una cultura prehispánica inesperada. Es decir, en la región que estoy yo, en el centro del país, cuando llegan los españoles, solo encuentran ciertos grupos indígenas ya un tanto nómadas que se dedican como a guerrear, ¿no? A defender su territorio, que además estamos en una zona que realmente es semiárida, donde es difícil que se produzca o se produciera en ese tiempo con lo que había una siembra que le diera alimento al pueblo y tal, y pues porque eran
eran tribus de indígenas que se dedicaban a guerrear, ¿no? Entonces, aquí se pensó muchísimo tiempo en esta región de que no había ni asentamientos importantes, ni mucho menos se iban a encontrar vestigios arqueológicos. Sin embargo, gracias a personas que se interesaron por estos hallazgos, han ido haciéndose descubrimientos de construcciones muy interesantes. Por ejemplo, en Jalisco hay un lugar donde hay pirámides circulares, ¿sí? Hay pirámides circulares con formas de domo, como las que hay, por ejemplo, en China y en Asia, que eso te sorprende, porque estamos hablando de la región centro-occidente del país, no estamos hablando del Golfo. Recordemos que el centro occidente de nuestro país da realmente hacia el Pacífico, y estamos hablando de cómo llegó esa influencia para acá. Y además que empiezan a no encajar, como ya sabemos, en el contexto histórico de la arqueología ortodoxa normal. Y en esos lugares también han encontrado piezas muy interesantes de arqueología, pero además unas pequeñas figurillas de piedra o hasta de cerámica que representan unos seres que no corresponderían a la representación humana normal, ¿no? Son figurillas de seres pequeños que en su cabeza tienen como dos especies de cuernos que abren como si fueran unas trompetas, ¿no? Unas cornetas. Ellos, ¿qué estaban representando con eso? Ellos no están representando un sombrero o un tocado. Esas partes de la cabeza salen de la propia cabeza, y las facciones son totalmente coincidentes con muchos, incluso relatos de seres extraterrestres. También acá en las piedras de Ojuelos se han encontrado representaciones de verdaderos platos voladores con incrustaciones de piedras llamativas que han sido adheridas con un adhesivo desconocido de una composición que no era posible en ese tiempo y que además es imposible de despegar. Es decir, ¿de dónde sale eso? Tal cual lo que estás describiendo es lo que lo que tenía este hombre, Heriberto Silva, una especie de bastón de mando hecho con 3 tipos de fósiles, pegados y con incrustaciones de piedras cementadas, que vos decís, ¿cómo han hecho para poder, uno no tiene la posibilidad de analizarlo, pero era asombroso. Después también unas esculturas, bueno, los grabados en una alhaja que tenía 1,50 m por 60 centímetros, toda grabada, donde había claramente un ovni, donde había claramente seres de los grises en distintas actividades. Yo te digo que ya solamente el trabajar la piedra esa, que se veía muy dura, es algo bastante complejo. Después, ¿qué hacían esas figuras y qué hacían en el contexto que, bueno, nos describe Heriberto, ¿no? En el lago donde todo el pueblo tiene algo de ahí y donde hay colecciones impresionantes. Yo digo, si al ver esa que era una parte, al ver lo que está en el Museo Hulrud, y lo que uno no ve, ¿no? Porque hay un montón de cosas que estaban en una hacienda, hay un montón de cosas que tenían los pobladores desparramadas en sus casas, es decir, una cantidad de material impresionante con representaciones que son dignas de estudio. Sí, acá te digo, en Ojuelos también dicen que iba pues me imagino que los trabajadores de ferrocarril o la gente que sabía lo que había,
que iban incluso con baldes llenos de estas piedras de hojuelos y que se perdieron muchísimas en el camino. Entonces, bueno, yo no sé si se pudiera compartir acá porque las tengo en el celular, pero a mí el doctor me ha proporcionado muchísimas fotografías y te tengo piezas de las piedras de hojuelos. Tenemos las piezas que han sido analizadas en Japón y en Rusia, ya que aquí, pues, para variar, como pasó en Perú con muchos temas, el cráneo de Paracas, las momias de Nazca, etcétera, pues de inicio no se ha interesado el Instituto Nacional de Arqueología e Historia. De hecho, ellos dijeron que no era su tema porque ellos no se encargan de estudiar artesanías. Y resulta que de estas piedras de hojuelos hay datadas hasta de 8,000 o 9,000 años. Claro. Y que sí tienen representación de escenas que parecerían como de tipo maya, sobre todo de tipo maya, donde intervienen seres de ojos almendrados, de cráneos alargados, incluso de intercambio como de material genético, si lo vemos de ese tipo, efectuando una interacción incluso ya con cierta tecnología. Ahora, lo que por ahí uno quiere poner en evidencia, ¿no? En estas charlas es, yo desde Argentina, ¿no? Con un programa periodístico, llego a poder enterarme de cosas que están sucediendo en México, que están sucediendo en Perú, ¿no? Y los encargados de develar el pasado de la humanidad están, no sé en dónde, lo están negando. Estaba viendo hoy, lo que pasa es que es muy grave, ¿no? Nosotros en este momento estamos en una época bisagra que nos estamos enterando de un montón de cosas por intermedio de las comunicaciones y hay una corriente de investigadores como vos y bueno, toda la gente que está involucrada, que están pujando para que esto cobre, ya salió a la luz, pero para que cobre la trascendencia que tiene que tener. Yo te digo, lo de las momias de Palpa Nazca es algo muy importante y es negado absolutamente por paleontólogos, por arqueólogos, es negado, prácticamente ignorado, ¿no? Entonces vos me decís, ¿cómo vamos a poder saber algo certero del pasado de la humanidad? Estaba viendo hoy en internet que está en el Museo del Cairo una pirámide hecha con una piedra que presumiblemente de un meteorito de hierro que, bueno, tendría una edad muy importante, con un pedazo de hierro muy duro, con unas características que son espaciales, pero tallado y grabado, ¿no? De una forma exquisita. Y vos decís, aparte tiene unas propiedades que la gente que está alrededor se pone contenta, no sé, por el magnetismo que tiene. Y vos decís, eso estaba ahí y alguien lo talló. Y vos decís, nadie se pregunta la pregunta que nos podemos preguntar cualquier mortal, ¿cómo hicieron esto? ¿Quién hizo esto? O esas piedras que uno ve en un montón de portales que nos llegan la foto de todo el mundo, de presuntas estatuas derruidas por el paso de millones de años. Y vos decís, ¿son casuales esas formas? ¿Son formas que hizo la naturaleza? Te hizo un rostro, te hizo un búho, te hizo un montón de cosas que vos la podés correlacionar. Una por ahí puede ser que salga de casualidad. Pero el resto hubo alguien que la talló y se gastó y quedó en la forma que está. Entonces, si vemos eso, o esas huellas que hay gigantes impresas en la roca, que tienen por ahí millones de años, si no nos podemos preguntar, ¿vino alguien de otro mundo? ¿Hubo alguien acá en la Tierra? ¿Qué pasó que está eso ahí?
antes que negarlo, antes que decir son falsificaciones. Alguien se puso a tallar en el medio de la nada una pisada en la roca con una perfección impresionante. Vos decís, o la arquitectura que estamos viendo, que hay piedras imposibles con tamaños imposibles en lugares imposibles que están ahí, que nos están hablando de algo y las funciones también de esas esculturas, porque uno está recabando información de la función de determinadas cosas que están diseminadas por todo el mundo. Hay gente que está investigando, pero los que deberían de estar investigando, los que deberían de custodiar el patrimonio, los que deberían de ponernos al tanto de lo que pasó, están mirando para otro lado. Entonces es alarmante. Sí, efectivamente. Y te lo digo desde un lugar donde que estoy involucrado con respecto a un montón de cosas que pasaron, pero hay preguntas, hay muchas preguntas. Yo te digo, yo me tocó encontrar en un lugar, ¿no? Un pedazo de acero o de algo muy parecido al acero en forma de punta, encapsulado, que por el lugar donde estaba y todo debería tener unos 28.000 años. ¿Y qué hacía el acero ahí hace 28.000 años en un lugar que sería la nada en ese momento? Y yo me lo pregunto. Sí, efectivamente. Sorprende el no interés o sonar, a mí me suena a una tendencia a ocultar esto, número uno, porque esto cambia totalmente muchos esquemas históricos que nos han sido impuestos, incluso a la gente que está dedicada al tema de la arqueología. Es decir, tenemos personas que han sido educadas como nosotros, con las raíces de conocimiento que nos han inculcado desde niños, ¿no? Luego, de esas raíces surge el interés de muchas personas, incluidos tú y yo, por el tema de la arqueología, de la historia del pasado, etcétera y demás. Pero me parece que quienes se preparan académicamente para esto siguen su preparación influenciados por el esquema impuesto. Entonces necesita surgir alguien con mente muy abierta o que sea capaz de enfrentarse a todas las tormentas que se le van a presentar por dar a conocer algo que no está encajando en la historia. A nivel mundial yo observo que hay incluso ya arqueólogos, pero sobre todo jóvenes relativamente, o que ya no tienen nada que perder, como dicen, y que están empezando a mostrar lo que tienen. Yo al empezar a profundizar en esto hace ya como unos 5 años o 6, me fui dando cuenta que cuando tú te acercas a páginas de estas de arqueología que le llaman alternativa o prohibida, o la neoarqueología, como se le ha llamado, encuentras que hay arqueólogos que están trabajando para alguna institución oficial y muestran pues lo que están encontrando, pero en paralelo han abierto sus canales de comunicación personales, sobre todo en Facebook o en algún blog en internet, donde van mostrando lo que ellos en paralelo van encontrando y van planteando sus propias ideas. Y ellos van afirmando que no encajan eso ahí. Y es en todo el mundo. Yo tengo una suscripción a una página de internet de paleontólogos, arqueólogos y antropólogos franceses, y lo que te encuentras en esa página te deja alucinando porque están hablando incluso de convivencia de seres humanos, de Homo sapiens con ya una tecnología bien desarrollada, pero a la par con dinosaurios. Y la arqueología y la paleontología oficial dice que no, que son coincidencias porque las capas
se movieron por los mismos movimientos tectónicos, ¿no? De la corteza terrestre, Sí, le pero buscan nada. explicarte Sí. cualquier cosa de cualquier manera. Lo que uno también se topa es decir, bueno, hay un montón de cosas que están erradas y no quieren reconocerlo, ¿viste? Sobre todo la edad del ser humano en la Tierra. Y la cantidad de especies y de homínidos que hubo, ¿no? O que pasaron por este planeta, ¿no? Pues Entonces yo ya te digo, van 7 especies o 8 ya descubiertas en menos de 2 años, ¿qué te ah, puedo decir? pero Las que aparte, habían y las que surgen. yo te digo, se puede determinar una especie por una falange, ¿no? ¿Sí? Y no pueden determinar o no quieren determinar especies con los esqueletos ahí o con grandes partes de esqueleto y otros que están depositados en museos, los gigantes que están depositados en varios museos y Sí. que hay evidencia por todos lados que hubo una raza de gigantes, está en los relatos, está por todos lados, y bueno, es negado. Después bueno, los cráneos alargados, o sea, no hay el más mínimo estudio prácticamente de eso, y están diseminados por todo el mundo, todo el planeta. Ahora, ¿cómo puedes negar eso? Si vos podés determinar una especie con una falange, ¿cómo podés negar una especie con la evidencia abrumadora de que, o unas especies de que hubo? Exacto. Ahora, ¿cómo podés descontextualizar las distintas etapas históricas que tuvo el mundo y la correlación que tuvo una con la otra? ¿Cómo podés descontextualizar a las distintas razas de estos cráneos alargados que yo te digo que tienen mucho que decir, ¿no? O sea, le ponemos que los deformaban de un lado. Falso. Algunos se podrá haber deformado, pero no se podía haber deformado prácticamente la cantidad que hay, ¿no? Porque las posibilidades de supervivencia o de supervivencia en buen estado sería imposible. ¿Cómo podés descontextualizar pirámides por todo el mundo? Si hay Ajá. pirámides por todo el mundo, tenés que buscar alguna conexión. Sí, Porque sí. no es posible que cada uno haya salido a hacer pirámides porque se le ocurrió, o sea, tuvieron algún tipo de contacto. Bueno, seguimos hablando de que Colón descubrió América, ¿viste? Y se sigue enseñando en las escuelas. Y es una patraña gigante. Claro, O sea, porque él fue uno de Colón tantos que llegaron. Sí. conquistó América, pero no la descubrió. Ajá. Trajo a los conquistadores, porque al final de cuentas, ¿cómo muere él? O sea, el gran viajero que trajo a los conquistadores a América murió en la peor de las pobrezas, el peor del abandono y con la peor de las enfermedades. Entonces, quienes llegaron detrás de él son los que se han beneficiado de este encuentro. Y es donde surge también este inicio de enterrar culturas de otros sitios. Yo me pregunto si hubieran llegado como querían a la India por las especias y hubieran encontrado de inicio esos grandes templos enigmáticos con tanta antigüedad, pero con esa perfección que parecieran hechos con las mejores máquinas que aún no tenemos en nuestros tiempos y hubieran hecho lo mismo de ocultar, aplastar, enterrar, perseguir a la gente de la India para que no continuara sus cultos, imponerles una religión que venía siendo modificada de siglos relativamente recientes a la conquista por intereses particulares de los jerarcas de esa iglesia o de esa religión. ¿Qué hubiera pasado, no? A lo mejor acá la cultura hubiera sido
seguido siendo respetada relativamente mejor como lo es en la India, por ejemplo. No sé, creo que ellos llegaron al lugar equivocado en el momento equivocado. Fue una secuencia de eventos que llevó a que todavía en nuestros tiempos heredemos esa cultura impuesta del ocultamiento de una realidad histórica previa a la llegada de estos viajeros que pues tenían la intención inicial supuestamente del comercio y después se convierten en conquistadores, pero lo más triste es en aniquiladores de culturas que no les encajaban por ese pensamiento religioso impuesto, que esa es la realidad, ¿no? Y bueno, lo que se hace ahora con esta arqueología formal es eso, seguir esa costumbre de tapar todo lo que no encaje en esa forma de pensamiento impuesto, ¿no? Es mi forma de pensar. Pero creo que cada vez surgen más mentes libres que afortunadamente, ¿no? Y que estamos dispuestos a mostrar lo que hay, a que más personas se den cuenta de que había algo antes de lo que estamos acostumbrados a vivir, sobre todo, por ejemplo, acá en Latinoamérica, y que son las raíces de nosotros mismos. El que sienta que no tiene sangre pues ni modo, le pusieron América, ¿no? Sangre americana hablo desde Alaska hasta Tierra de Fuego, con sus islas, archipiélagos y demás. Si no le sale en el ADN, pues se puede considerar un extranjero, ¿no? O de raíces de los otros continentes. Pero yo creo que va a ser muy difícil que personas que tenemos ya raíces familiares acá, carezcamos de un rasgo genético de las personas que ya vivían acá y personas que vivían acá y que no eran incluso con rasgos indígenas. Aclaremos, están los guaris de allá de la selva de Ecuador, donde está la cueva de los Tallos o los Suars, pues. Ahí están las razas andinas del lado de la costa sur de Perú, norte de Chile, que no tienen rasgos indígenas. Por ejemplo, en la selva peruana de Alto Mayo hay personas totalmente blancas de ojos claros y son lugares donde no ha habido influencia de colonizadores ni nada. Entonces se ha demostrado que su sangre es auténtica, americana, y que no hay cruzas allí. Esas son razas más puras que nosotros, que estamos mestizados, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que debería de irse enterando más personas y apreciarían más lo que tenemos en nuestros países. Espero que así sea. Bueno, Sari, ya estamos terminando el tiempo. La verdad es que da para mucho más. Vamos a seguir charlando de este tema seguramente la semana que viene, porque es muy interesante y también creo que hay que sacudir un poco el árbol para despertar a algunos que andan dormidos o que se hacen los dormidos, ¿no? Así es. Para, por el solo hecho de que si no sabemos el pasado no podemos entender el presente, ¿no? Y vamos a seguir repitiendo cosas. Espero que podamos entender, ¿no? Y estamos en una época, como te decía, que está moviendo muchas cosas. Espero que nos mueva para el lado de la inteligencia y de poder investigar objetivamente, ¿no? A pesar de que todos somos subjetivos, pero que no sea tanto. Así es. Bueno, un abrazo gigante. Igualmente, Daniel, muchas gracias. Un gusto estar contigo. A cuidarse, amigos. Hasta luego.